Muy bien, ¿cómo andan? Buen día, ahí estamos ready. Después de la oración de recién tenemos que estar todos ya súper ready, ¿o no? Muy bien. Bueno, primero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos en algún momento dieron un consejo? Nada más. Me parece que no están chamullando. Están mintiendo, me parece. ¿Cuántos en algún momento dieron un consejo? Todos en algún momento fuimos solicitados para un consejo, ¿o no? Todos en algún momento nos vinieron y nos preguntaron, che, ¿vos cómo harías esto? Apague el micrófono, bien. Disculpe. Tan justo. No necesariamente tiene que ser algo que vos digas, bueno, en la célula. No necesariamente tenés que ser un líder de célula. ¿Cuántos son líderes de célula acá? Levanten la mano. Muy bien. Al revés. ¿Cuántos no son líderes de célula? Levanten la mano. Me quedó gente en el medio que no levantó ni para una ni para otra. No sé qué pensar. Deben estar intentando. Están Como en el medio. proyectándose. Estoy, pero no estoy. Bueno, muy bien. Entonces, no tiene que ver con la figura del líder, con que vos te sientes una vez por semana a tener una reunión con tus discípulos, sino que, como veíamos todo el día de ayer, cuando vos fuiste atravesado por Jesús, ya el contacto con el otro hace que en algún punto lo estés discipulando, ¿sí? Porque creo que todos los que tenemos una porción de la vida de Cristo adentro, nuestra tarea, más allá de vuelta de que en un momento, una vez por semana, estés sentado en un grupo compartiendo una palabra y demás, es que cada persona que vos toques, cada persona con la que vos te relaciones, sea afectada por esa vida de Cristo que vos tenés dentro, y eso en un punto es discipularla. Y es inevitable que las personas vean a Cristo en vos, porque si Cristo está en vos, es inevitable que lo vean y van a ver frutos de cambio, van a ver frutos de buenas acciones. Entonces vas a ser una persona fiable para pedir consejos, ¿se entiende? O sea, te ven que vos resolviste ciertas cosas en tu vida, entonces, che, ¿vos cómo harías esto? En mi caso, yo siento que Sol, hay muchas cosas que quizás resolvió. Sí, mi lugar fuerte de administración es la pastora, son mis líderes, pero en cierto momento, cuando yo necesito un consejo y estamos cerca, te lo Inchequeable, pido. igual que resolví cosas, pero bueno, me tiene fe ella. No, pero está bueno esto de que Cosas vos de organización, de hacer, quizás no, pero en la economía o en otros aspectos. La economía es mi marido, no soy yo, la organiza todo mi marido. Bueno, entonces lo que veíamos era esto, que todos en algún momento vamos a tener que exponernos a aconsejar a alguien. Ahora, si vos sos líder de célula, mucho más atención en esto, porque básicamente es una tarea central del liderazgo, estar todo el tiempo aconsejando a las personas que Dios nos delegó para poder ayudarlas a cumplir su propósito, ¿sí? Y en el día de ayer estuvimos hablando acerca de nosotros, ¿no? Como Miguel nos habló acerca de nosotros estar preparados para todos los cambios que se vienen, los desafíos que se vienen. Dani nos habló acerca de la integridad que tenemos que tener, ¿no? Bueno, Dani nos habló de todo, pero digo, como esto que decía Bere, que vos seas íntegro va a hacer que seas confiable, ¿no? Y a partir de ahí seguramente vas a ser fuente de consulta para algún tema, ¿sí? Luego la pastora en el culto ahí nos mandó a todos, ¿no? Salimos todos ahí re locos. Pero ahora, el día de hoy particularmente, todas las charlas que vamos a tener se van a centrar en, bueno, listo, ahora que yo ya ajusté algunas cosas de mi carácter, vamos a ir hacia afuera, hacia el otro, ¿no? Hacia lo que Jesús nos manda a hacer hacia otros. Y si nos querés acompañar en el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, es un texto que es muy conocido, pero cuando estábamos preparando esta charla, como que Dios me volvió a hablar acerca de esto, ¿no? De que Él en realidad, ¿a qué nos envía Él en realidad, ¿no? Y dice, ¿lo tenemos ahí? Sí. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces nos poníamos a pensar y decíamos, bueno, Jesús hizo un poco esto, ¿no? Como que todos sabemos la historia de que Jesús le pregunta 3 veces si lo ama porque Pedro había hecho 3 veces ¿qué cosa? Lo había negado, ¿sí? Ahora, Jesús ahí es como todo, es el
el ejemplo de todo, y en este caso es el ejemplo de un gran líder consejero, ¿no? Porque si ustedes van para atrás en la Biblia, ¿se acuerdan que Jesús ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar o no? Pedro le dice, no, ni a palo, Jesús, ¿cómo? Y de repente se encuentra negándolo 3 veces, ¿no? Y entonces Jesús lo vuelve a llevar ahí para poder dar la posibilidad de sanar su corazón y así como 3 veces lo había negado, darle la posibilidad de que 3 veces le diga que lo ama y quedar ahí como mano a mano con él, ¿no? Entonces, una vez que Jesús lo restaura, lo envía y le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Y eso es a lo que Jesús nos llama hoy. Ahora, me ponía a pensar en la figura de Jesús. Y digo, ¿cuán parecido a nosotros? ¿Alguna vez diste un consejo a un discípulo y el discípulo te escuchó y te dijo sí, sí, y después hizo lo que quiso? Hermano, todo el tiempo, ¿no? Sería tan fácil la cosa, ¿no? Pero, mira, quiero que veamos ahí, porque nos vamos a poner un poco melancos, porque esta historia me encanta y tenemos preparado un video ahí como para darle un poco más de gráfico, ¿no? ¿Estamos ready? Estoy tentada desde el día que preparamos el video porque es increíble. Pero, escuchá, Jesús le dice, viste, vimos el primer video, apacienta mis ovejas. Y le dice, sí, Señor, voy a apacentar tus ovejas. Y bueno, y viene ahí tu discípulo y le dice, no hagas esto, no hagas esto. Sí, sí, líder, no lo voy a hacer. Sale y lo hace. Y son eso, viste, como que lo estoy cuidando, le estoy dando de comer, lo estoy nutriendo y viene y plum, te pega ahí un cabezazo, ¿no? Y justamente no es un rol que, o sea, él quizás pensaba que era algo inocente, ¿no? Apacentar mis ovejas, sí, Señor, como súper romántico, pero realmente Jesús nos está dando un desafío, ¿no? Nos está enviando a acompañar, a amar, a alimentar, a guiar a las personas, ¿no? Y en este tiempo Dios está queriendo contar con nosotros para poder asumir ese rol, de que nosotros podamos ser entendidos de que quizás no va a ser una tarea fácil apacentar a una oveja que es rebelde, ¿no? Y todos estuvimos en ese rol de rebeldía o en ese rol de acción y también ser entendidos en que primero que si Jesús me rescató de ahí y yo fui una oveja que hoy está apacentada, también yo tengo que ayudar a otros a que puedan ser sanados, restaurados y guiados a nuevas conductas. No, porque justamente el aconsejar es poder ayudar a que las personas puedan hacer un cambio de conductas, porque en la forma en la que venían, justamente es una forma violenta, es una forma con malas acciones, malos hábitos y demás, que nos llevan a tener consecuencias que después cuando nos encontramos con la consecuencia ahí lloramos, pedimos ayuda, auxilio, pero bueno, estamos en ese momento siendo nosotros usados para apacentar esas ovejas, para mostrarles un camino también que venimos transitando. Claro, porque a veces pensamos en apacentar y ese versículo como que ese pasaje como que siempre lo usamos en el contexto más de esto, discipular celularmente, ¿no? Y sí, es así, pero también esto que decimos como la vida de Pedro, ¿no? Porque cuando Jesús toca tu vida y te atraviesa, va a haber un momento en el que vos te expongas hacia otro para poder guiarlo. Y apacentar en un punto es eso, es guiarlo, es darle de comer, es acompañarlo, es pasar tiempo, ¿no? Ustedes imagínense la figura de un pastor en el campo, está con las ovejas todo el tiempo. Tiene olor a oveja, como dicen, ¿no? Es como que está con ellos todo el tiempo. Entonces, es tan importante que nosotros hoy podamos empezar a entender qué es en sí mismo lo que Dios nos pide cuando hablamos de aconsejar a otros, ¿sí? Es un punto clave porque, de vuelta, nosotros tenemos que impartir lo que Cristo hizo primero en nosotros hacia otros. Y eso se va a dar en un contexto determinado, ¿no? En un momento en el que vos te puedas sentar con la persona, puedas generar ámbitos de confianza, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero tiene que ver con que estás para guiarlo, no estás para mandonearlo, ¿sí? Y tenés que generar esos espacios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay algunas cuestiones que vamos a ir viendo que van a hacer que podamos llevar una consejería de manera sana y de manera bíblica, como Dios quiere que lo hagamos, ¿sí? Y hay algunas cosas que vamos a ver hoy. Y justamente ese es nuestro enfoque, no es guiarlos en nuestro propio entendimiento, no es guiarlos en nuestra persona, hacia nuestra persona, sino guiarlos a la persona de Jesús. Y el principal fuente que nosotros tenemos para guiar a las personas a Jesús es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra que
Dios nos dejó a cada uno de nosotros como no un gran manual que lo tenemos en la biblioteca y que se llena de tierra, sino como un gran recurso en lo cotidiano. Muy bien, lo primero que vamos a ver para poder entender cómo nosotros tenemos que aconsejar hacia los demás es que la consejería es un ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? Eso lo dice Jesús directamente. Si vamos al libro de Juan 14:26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ahora, no es que, bueno, para ser un buen consejero tengo que estudiar, no sé, counseling, ¿no? O alguna coaching ontológico que se usa mucho ahora, ¿no? No tengo que ponerme a ver qué dicen psicólogos, no tengo que poner, o sea, si me gusta lo puedo hacer, no requiere que, bueno, ahora como tenemos que aconsejar, todos nos anotamos en psicología. No, no es así. Igual hacemos un gran paréntesis y decimos, no estamos en contra de la psicología, no estamos en contra del poder resolver situaciones de la psiquis en esos espacios, porque nunca les diríamos, no vayan a un cardiólogo si necesitan resolver algo que está relacionado con algo físico en el corazón, ¿no? O sea, si ustedes necesitan y la persona necesita resolver algo en su psiquis, tiene que ir al psicólogo, pero no es necesario que nosotros nos aboquemos a estudiar en esos roles para poder generar una acción. Claro. Luego lo vamos a ver, pero si es tu llamado, si vos sentís que Dios te está llamando a eso, bárbaro, te apoyamos como iglesia. Pero en realidad acá vamos a hablar de otro ámbito, ¿sí? De cómo vos, persona común de a pie, te podés capacitar para poder aconsejar a otros, ¿sí? Y lo primero que dice es que Él nos va a enseñar todas las cosas. Habla del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a enseñar si no paso tiempo con Él, ¿no? Cuando uno va a estudiar algo, ¿qué hace? Se sienta, escucha, lee, ¿no? Y está con el profesor. Hay muchas personas que aprenden mucho de ver cómo hace otro, ¿no? Por eso enseguida, por ejemplo, se me ocurre en medios, cuando tenemos que capacitar a alguien, lo que hacemos es, lo ponemos al lado de otro que sabe. Entonces, mientras hace, le va enseñando, ¿sí? Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo te va a enseñar? Tengo un mosquito acá que me está matando. ¡El demonio! ¿Cómo el Espíritu Santo te va a enseñar si no pasas tiempo con Él? ¿No? Es como, ¿cómo querés aprobar la escuela si no vas a la escuela? ¿No? Si claramente vas a repetir. Bueno, ¿cómo querés que el Espíritu Santo te enseñe cosas si vos no pasás tiempo con Él? Si vos no tenés tu tiempo, como hablábamos ayer, tu tiempo de intimidad, tu tiempo de todos los días buscarle en tu casa, de no depender de, bueno, a ver, la pastora o el pastor que me van a hablar hoy en el culto, y bueno, a ver, un tiempo de adoración, que hagamos, listo, chao, bueno, hasta el sábado que viene. Así no vas a poder ser enseñado nunca por el Espíritu Santo. Vos tenés que buscar todos los días su guía, su consejo, pasar tiempo con Él, ¿no? Sí, y tan importante, ¿no? Que a través de eso que vos adquiriste y buscaste en lo íntimo, como también nos hablaban ayer, el Espíritu Santo te va a ayudar a recordar. Y en medio de cada situación en la que vos puedas ser usado, porque también queremos decirte que si el Espíritu Santo te está llamando a que vos cumplas un rol específico, primero también va a ser porque vos vas a ser una persona fiable para eso, ¿no? Dios no nos va a poner en un lugar a cumplir un rol donde nosotros vamos a hacer un desastre. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque no lo buscamos, porque vamos a dar un consejo en nuestro propio entendimiento o en nuestra propia carne, sino que porque nosotros lo buscamos, porque nosotros decidimos estar con Él, Él nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Entonces, nos va a hacer recordar aquellas cosas que nosotros decidimos buscar en lo íntimo. Pero también nos vamos a ir a un espacio donde nosotros también tenemos que entender que también el Espíritu Santo necesita no solamente de esto íntimo que nosotros generamos, sino del capacitarnos. Hoy ustedes están cumpliendo un rol de poder capacitarse, de poder ser llenos de la presencia de Dios, de poder desasnarnos, ¿no? Para poder entender las cosas que Dios en este tiempo quiere que nosotros entendamos, pero también, como recién hablaba Sol, no es tan mal que nosotros estudiemos, que todos nos capacitemos, pero no es necesario que nosotros seamos psicólogos para poder cumplir el rol.
Vuelvo a decir, no estamos en contra de ese rol, pero no es el rol que hoy del que nosotros nos vamos a enfocar. Pero tan importante, ¿no? En el seminario, una de las grandes materias que nosotros tenemos es consejería. ¿Cuántos de los que están acá están estudiando el seminario o estudiaron el seminario? Nosotros que hacemos las listas sabemos que la gran mayoría no lo hizo. Pero contarte que es un espacio en donde nosotros tenemos que... Claro, porque lo segundo que dice Jesús es que Él les va a hacer recordar todas las cosas que les dije. ¿Cuál es la manera de nosotros saber qué es lo que Jesús dijo? La palabra. Es estudiar la palabra, ¿no? Dios me puede hablar a mí personalmente, pero hay algo que Jesús nos dijo a todos y lo dejó escrito en su palabra. Entonces, si no nos capacitamos, no crecemos en la formación de la palabra, ¿cómo vamos a poder aconsejar? ¿No? Y vuelta, yo sé que tengo ahí compañeritos de curso. ¿Cuántos terminamos ya el IET? Levanta la mano. Ahí, éramos pocos los que terminamos el IET. Bueno. Allá se levanta con ya dos manos. Ezequiel dice, lo terminamos. A los gestores nos costó, levantamos doble. Escuchá, pero si lo terminaste, no es que listo, concluiste la tarea, te colgaste un diplomita y ya estás, sos el sabio, el doctor en teología. No. Tenés que seguir buscando un plan sistemático de estudio de la Biblia. Todos los días tenés que seguir estudiando la Biblia. No basta solo con que, 7 de la mañana, la pastora mandó el versículo. Listo, chao. No, porque si no pasa, como pasa muchas veces, nosotros damos un consejo o decimos algo, invocamos a la conversación un versículo, lo acomodamos a lo que nosotros le queremos decir a la persona, y eso está totalmente fuera de contexto. Está usado el típico Filipenses 4:13, que lo usamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo usamos para todo, para levantarme temprano a la mañana, para salir a hacer un evento, para fumarme a mi jefe que no me lo banco. Y Pablo está hablando de otra cosa ahí, no está hablando de que adquirimos un superpoder, está hablando justamente de nuestro carácter, de que no importa las circunstancias, ¿no? Pero digo, ¿cómo vos vas a poder dar un consejo dirigido por la palabra si no sabés qué es lo que dice la palabra primero? ¿No? Entonces, ahí tenemos que nosotros profundizar en el estudio de lo que Dios nos dejó escrito en su palabra como instrucciones para que hagamos. Y es fundamental, ¿no?, que nosotros nos involucremos, que no entendamos que no solamente basta con que terminemos la escuela de vida, hay un paso más que nosotros tenemos que dar, un rol más al que Dios también nos está llamando a que nos involucremos, que está bueno lo que logramos, pero siempre tenemos que aspirar a más. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento leímos un versículo, ¿no?, y volvimos a ir a ese mismo versículo, Dios nos habló de otra manera y en otra perspectiva? ¿Nos pasó? A mí me pasó en muchas oportunidades que decís, ay, ahora estoy entendiendo otra cosa y yo ya había leído este libro y me había ocupado de este libro. Pero sabes que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a que nosotros tengamos mayor entendimiento o que entendamos hacia un momento o a un tiempo oportuno en el que nos toca atravesar. Entonces te animamos a que seas recurrente en buscar la palabra, a que seas recurrente en poder estar en contacto con Dios y pedirle a Él que te llene de más conocimiento, ¿sí? Porque la sabiduría no es en nuestro propio entendimiento, la sabiduría viene de parte de Dios. Entonces ese es el que nos tiene que seguir proveyendo. No necesitamos en esta iglesia líderes o obreros que aconsejen a otros según sus propias vivencias o propios criterios, sino que sean doctrinalmente sanos, como lo son nuestros pastores, ¿sí? Ellos son nuestro norte, ¿sí? Creo que hay algo que tienen ellos, es que son maestros de la palabra. Y nosotros tenemos que aspirar a ser como ellos, ¿no? Yo acá voy a contar intimidad porque soy la hija, ¿vieron? Puedo decir cosas de casa. Pero si hay algo que recuerdo es desde chiquita entrar, irrumpir en momentos donde nosotros antes vivíamos en una casa que la habitación de ellos estaba arriba. Entonces yo subía, ¿viste? Y abría así la puerta y de repente entraba así mi mamá arrodillada y yo decía, uy, no puedo entrar, ¿viste? Y me iba. Pero muchas veces me pasó entrar y verla. No solo que ella viene acá y predica y dice, no, porque hay que orar, sino que yo verla, ¿no? Estudios de la palabra ni que hablar, ¿no? Son maestros los dos de la palabra. Entonces, tenemos ejemplo en este lugar. Nuestra aspiración tiene que ser como ellos, ¿no? Entonces, no necesitamos que vos seas muy canchero y la tengas muy en claro resolviendo cosas a nivel humano. Está bien, eso si lo tenés, está bárbaro. Pero si no tiene un sustento espiritual, no tiene un sustento de la palabra, son consejos huecos.
Más allá de que después la persona haga o no lo que vos le aconsejás, es un problema de la persona, no es tuyo. Nosotros acá estamos hablando de nosotros, cómo nosotros nos vamos a preparar y qué modelo de obreros queremos en esta iglesia, ¿sí? Ahora ¿esto lo hacemos? Sí, no sé si está... Porque necesito que ahora, ¿dónde está Sonia? ¿No llegó? Ahí está, sí. Sonia, sí, Sonia, me extraña, abriste la iglesia. Necesito ahora que me organices una intercesión por la internet, porque vamos a hacer de vuelta una actividad en pantalla. A ver las chicas si me ayudan. Vamos a hacer nuevamente como hicimos ayer, que no nos salió mucho en el culto, porque bueno, la internet ahí colapsó. Pero tenemos ahí, si querés podés escanear ahí esta pregunta. Las chicas, algunos si no lo puede hacer, levánteme la mano, que los chicos ahí... Acá, en serio que Vivi, te está organizando la intercesión, ¿eh? Sonia Rabacaya, dale. Muy bien, escaneamos acá y vamos a ir contestando. Necesito que salga, necesito que salga. Es un papelón para la líder de medios que nos hagan estas cosas. Julia acá te envió el link al grupo de difusión. Podés o escanear o entrar a ese link e ir contestando. No es el link ese. Lo tiene Mati el link. No entren a ese link porque es distinto. Si quieren pueden pararse y si no llegan con el QR. Ahí lo mandó el grupo de difusión. Están todos en el grupo de difusión, ¿no? Falta alguno. Levanten la mano si alguno no está. Ahí aprovechamos y lo agregamos, ¿viste? Sheila, ¿te ocupás de aquella persona que está con él? Gracias, Sheila. Que levante la mano el que no lo esté pudiendo hacer, que no esté pudiendo escanear, que no sepa. Allá atrás tenemos... ¿Quién más? Levante la mano acá, allá atrás. Dejen la mano levantada. Igual en Catedral de la Fe Merlo, en el grupo de WhatsApp, ahí es donde les está llegando para que ustedes puedan ingresar al link. Está el link en el grupo de WhatsApp. Es lo mismo que lo que van a ingresar a través del QR. Ustedes ingresan ahí, van a tener la pregunta y distintas grillas para responder. Contéstenos cuáles son las problemáticas que más comúnmente escuchan en sus discípulos o en las personas que les toca eventualmente que les hayan pedido un consejo. Si sos líder de ministerio, también las personas que te toca administrar en tu ministerio las estás discipulando, así que ahí también. No pongan intimidades, pongan problemáticas. Tenemos ahí un refresh, a ver qué anda. Por favor, en el nombre de Jesús, ahora te pido ahorita. Ahí va. ¡Salió! La veo cortada, Mati. Ahí va, genial. Vamos, gracias. Sonia, un aplauso para Sonia, la poderosa. Ansiedad, relación efectiva o afectiva será. El carácter, pensamientos, no puedo, adicción. Esa fue Jorgelina, la de adicciones. Adicciones, carácter, trabajo, estoy cansado, jefe, yo también estoy. Carácter, familia, Dios me dijo, me encanta eso, porque viste que a veces Dios me dijo, viste la gente, son Moisés que se encontraron en el monte. Problemas de carácter, miedos al futuro. No doy más. Estas angustia. De acá no las veo. Angustia, algo de angustia. No doy más. Angustia, ¿qué más? ¿Nada más? ¿O tiramos refresh ahí a ver si hay más? Refresh. Hay un montón, amigo. Familia, dinero, falta de perdón, relaciones tóxicas. Estoy con mi hijo, dice. No tengo cómo ir. El yugo desigual, pérdidas familiares, miedo al futuro. Falta de paciencia. Ese de nuestro equipo. Es difícil. El pecado, la economía. Mirá esta. Volver con el ex. No leer, ser impulsivo al contestar. Hoy no me siento bien. Murmuración. Falta de relación con Dios. Mi líder no me tiene en cuenta. Ay, Dios, ¿es verdad? ¿Quién puso esa? Me quedé dormido. Esa es muy buena, me quedé dormido.
Necesito que me aconsejes porque me quedé dormido. Ponete el despertador, amigo. Peleas, el amor. Excusa siempre. Problemas matrimoniales. Tentaciones. Amorío. Sanidad. Qué bárbaro, mirá. Santidad. Posesión. Autoestima dañada. Mi líder tiene favoritismo. ¿Puedo decir algo? Todos pensamos que el otro líder tiene favoritismo. Es como los hijos, ¿viste? Que vos pensás, no, quiere más a uno que a otro. Mentira, no, todos queremos a todos. Yo quiero a mis 2 hijos por igual, basta, córtenla. Pero bueno, vemos que los más grandes son la ansiedad, la familia, el carácter, problemas familiares. Que los más grandes son los que pusimos más en común todos. Claro, los más grandes son los que más veces pusieron. Familia, ansiedad, Jor, tenés un trabajo para hoy a la tarde. Y por favor les piden a los chicos que están en la intersección que puedan entrar. Sí, los chicos están hablando posta. Ah, no. Sí, son. Están mojándose todo, ¿viste? Esos son gente obediente, que uno le pide algo y va, aguante. Muy bien. Bueno, un aplauso, un aplauso. Gracias, Señor, porque funcionó y Gracias. fuiste fiel. Sí. Hoy, pastora, si querés lo volvemos a repetir, así te damos chance. Muy bien. Ahora, la pregunta que nosotros te hacemos es, cuando la persona se te sienta y te dice esto que vos pusiste acá, ¿no? ¿Vos sabés qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Sabés qué dice la Biblia acerca de la ansiedad, por ejemplo? Que es una... No vale que contestes, Jorgelina. Así no. ¿Sabés qué dice la Biblia acerca de una familia ordenada? ¿Sabés qué dice acerca de la falta de perdón? Porque en realidad todo esto va a tener sustento cuando vos te sientes con la persona y te esté diciendo, siento que no puedo perdonar a fulanito, y vas a tener que empezar a llevarlo a lo que Jesús dice acerca del perdón, lo que Dios nos escribe en su palabra acerca del perdón. No, vos decir, bueno, yo creo que vos tenés que hacer, es lo mismo, para eso se lo pide al vecino al lado. La diferencia va a estar en esto que Jesús decía, que Él nos deja al Consolador para que nos enseñe y nos haga recordar, porque eso va a tener el espíritu que Él mismo tenía, impartir a la persona el espíritu que Él mismo tenía, ¿sí? Eso es lo que marca la diferencia. Y la consejería, justamente, es caminar con una persona en un proceso. No es algo inmediato, no es una solución rápida, no es... Estamos acostumbrados a que sea todo resolutivo y ya. Tenemos que entender que la consejería va a ser un proceso, que va a llevar tiempo, que vos no necesariamente tenés que dar una respuesta urgente. O sea, las personas sí quieren que les soluciones la vida, pero nosotros no somos quienes vamos a solucionar la vida. El único que nos puede solucionar la vida a cada uno de nosotros y a las personas que tenemos que darle un consejo, ¿quién es? Es Jesús. O sea, es Dios. Y es tan importante que nosotros entendamos que el punto central de esto es que es un proceso que va a llevar un tiempo, que no es en el inmediato. Y que justamente nosotros, como consejeros, como líderes, tenemos que también señalar esto de que es un proceso, de que no va a ser así en el inmediato, en un chasquido de dedos, sino que va a llevar un tiempo. Claro, porque a veces nosotros decimos, bueno, necesito hablar con vos, bueno, y uno va, se prepara, tiene un tiempo, una entrevista. La entrevista se pone picante, la gente llora, uno ya va preparado con pañuelitos, ¿no? Porque llora y habla, y habla, y habla, y vos le decís, bueno, mirá, y en base a lo que estás escuchando tenés que hacer esto, fíjate esto, pensaste en esto, vos cómo ves esto, ¿no? Como que le haces hablar un montón a la persona, cerramos la entrevista con una conclusión. Bueno, ahora tenés que ir y hacer tal cosa, según lo que estuvimos hablando. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. La persona se da vuelta y no lo hace. Y arrastramos procesos, semanas, meses, años. Y uno nunca tiene que perder ese foco y esa paciencia de decir, Jesús nos mandó a cuidarla. No importa si la persona hace o no. Trataremos que sí, le pediremos al Espíritu Santo que sí, pero luego, como decía Bere, pasa por una decisión de la persona, ¿no? Creo que los chicos de Josué pueden dar fe de eso, ¿no? ¿Cuántos años cuesta salir de una adicción? Porque la persona entiende que tiene que salir de eso, ¿no? Y dice, quiero salir, y después no puede, es más fuerte. ¿Por qué? Porque no basta solo con que, no sé, no fume más marihuana. Tiene que hacer todo un proceso, un recorrido interno de por qué llega a ese punto. Y eso tarda años y tarda mucha voluntad propia y mucho esfuerzo
que a veces las personas no están dispuestas a pagar ese precio. Entonces nosotros tenemos que nunca perder ese foco de a qué nos llama Dios y que no va a ser algo mágico que yo de un día para otro le diga algo a la persona al otro día, uy, mágicamente cambió la vida, así que no es así, ojalá fuera así, ¿sabes qué? Seríamos una iglesia que no entraríamos en esta manzana si fuera así. Pero realmente las personas tienen que pasar los procesos como los pasó Pedro, ¿no? Hasta que entienden, finalmente se les revela y Jesús ahí, ¡pum!, atraviesa el corazón y finalmente después de eso Pedro se transforma en quien luego fue Pedro, ¿no? Pero tenemos que tener siempre eso, ¿a qué Pedro tengo sentado enfrente cuando estoy aconsejando? ¿No? Y también una de las cosas en el entender en los procesos, hay distintas situaciones, como dijimos, vamos a tener distintos encuentros y no es lo mismo en un encuentro o en una administración o en un tiempo de consejería que vos vas a tener con un adolescente a con un matrimonio que ya hacen 50 años que están casados. ¿Se entiende? Hay un léxico distinto, hay una forma distinta de acercarse, pero siempre lo central es que nosotros vayamos a la palabra. Pero también es tan importante que nosotros nos saquemos el chip de que existe una fórmula mágica. El Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Pero sí nosotros tenemos que estar listos para que el Espíritu Santo nos ayude y sea Él el que nos use a nosotros como sus consejeros. Nosotros vamos a ser las herramientas del Espíritu Santo, no el Espíritu Santo va a ser nuestra herramienta. ¿Se entiende? O sea, no es que nosotros vamos a ser los que los vamos a usar al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros. Nosotros nos vamos a poner a disposición. Y qué tan importante que nosotros no lo callemos al Espíritu Santo. Pero también nosotros podamos discernir y no decir cosas de nuestra propia carne. Por eso que siempre vamos a que tenemos que todo lo que aconsejamos llevarlo a la palabra. ¿Se entiende? Ahora también no creerme suficiente o como líder en el sentido de que podés abarcar todo. Esto lo hemos hablado muchas veces en muchas clases. Tener en cuenta cuáles son los recursos valiosos que tengo dentro de mi propia casa, de mi propia iglesia, ¿sí? Quizás, recién mencioné las adicciones, me llega una persona, yo la tengo que aconsejar en ese camino. Lo primero que tengo que hacer es decirle que tiene que venir a Josué. Porque a no ser que yo sea sosioterapeuta, pero igual tiene que venir al grupo para poder incluirse en esa comunidad, ¿no? De decir, bueno, personas que están pasando por la misma que vos, profesionales que saben cómo tratar ese tema, ¿no? Yo, Sol, particularmente a Jorgelina le mando a todo el mundo, anda a hablar con Jorge, ¿no? Como que hay cosas que yo entiendo que no desafían mi, en comillas, autoridad espiritual del líder. ¿No? Dios lo que me dio para que yo cuide, me lo dio, pero yo tengo que cuidarlo justamente tomando todos los recursos que tengo a disposición para poder mejorar a esa persona, ¿sí? Una persona, por ejemplo, de vuelta, desordenada económicamente, yo sé que, Dani, ¿lo podés ayudar a crearme un presupuesto? ¿No? Y eso lo que va a hacer es que la persona, lejos de... A veces tenemos esta, ¿no? Como que nos tenemos que correr de eso de que es mi discípulo y puede hablar solo conmigo, y solo yo le puedo dar consejos. ¿Por qué? A mí me pasa, yo tengo mis discípulos de célula, pero también tengo un ministerio que junto con Dani Dios nos dio para administrar, donde tenemos mucha gente. Y yo cuando la persona eventualmente se me sienta a pedirme un consejo, no le voy a decir, no, anda a hablar con tu líder. O sea, sí, pero también tengo que ser, depende del tema, ¿no? No me voy a meter en temas personales, esto lo quiero aclarar para que todos los líderes no se me enojen. No es que me voy a meter en temas muy profundos personales, pero si la persona me está pidiendo una visión de alguna problemática que tiene, yo me tengo que hacer cargo de eso. Dios me la dio para que yo también la pastoree en ese punto. Entonces, ahora no digo que todos aconsejemos a todos, ¿no? Que se entienda lo que yo digo. Vos tenés un discípulo, tiene una problemática, no te sientas desafiado si, por ejemplo, de vuelta, tiene una problemática económica y lo mandás a hablar con Dani, porque Dani no te va a chorear el discípulo, no es esa la intención. La intención es poder todos ayudarnos, somos un cuerpo, tenemos que nutrirnos entre todos. Hay alguien que tiene un problema de salud. Fíjense, las personas les pasa algo en el culto, se sienten mal. Vane, Jorge, vengan, ¿no? Y los llaman. ¿Y que ellos no van a decir, ¿sabés qué? Yo tengo célula el lunes, ¿querés venir a mi célula? ¡No! Aprovechemos los recursos que tenemos en la casa, ¿sí? Para poder ayudar a las personas.
Y entendamos de que nosotros nos tenemos que correr de que yo, el líder, voy a solucionar todo. No, ser entendidos de que Dios nos permitió ser una familia y ser un cuerpo, y no todos somos manos, no todos somos las piernas, no todos somos... O sea, Dios nos permitió ser un cuerpo y todos nosotros vamos a tener habilidades distintas y vamos a ocupar un rol. Y nos tenemos que correr de ese lado de ser el centro nosotros, porque el único centro que tiene que existir es Jesús, es Dios. Entonces, nosotros nos tenemos que correr y permitirle a Dios que haga la obra. Sinceramente, a nosotros nos toca de cerca estar con muchas personas todo el tiempo, que es un rol que también Dios nos los permite, pero también creemos que también se está abriendo este espacio para que nosotros seamos todos dignos de confianza. Y también, como decía Sol, a mí, sin ir más lejos, esta semana, una de las cosas que estaba hablando con una de las chicas, ¿no? Y me contaba como que pudo resolver ciertas cosas. Y yo le digo, está bueno el camino y el proceso que estás haciendo, pero no lo aludo a que solamente hablas conmigo. No lo aludo a que vos te dejás ministrar. Lo aludo a que vos estás en los espacios que vos también tenés que estar. Estás siendo ministrado en Josué, estás siendo ministrado en tu célula, estás siendo ministrado en tu tiempo de consejería. Entonces, ser entendidos de que tu discípulo o la persona a la que Dios te disponga a aconsejar va a crecer siempre y cuando vos también les puedas brindar todos esos espacios para que lo pueda hacer. Entonces, no retengamos lo que no es nuestro, porque es de Dios. Y tampoco no limitemos a las personas y las encerremos en una jaula, porque nosotros hacemos el chiste, no somos una secta, pero realmente a veces tenemos acciones que no lo identifican a Jesús, que son muy humanas, son de nuestra carne. Entonces, dejemos nuestra carnalidad y dejemos a Jesús que pueda orar. Muy fuerte. Pero ahora vamos a hablar algunos tips que justamente nos van a servir para que nosotros tengamos en cuenta consejería exitosa. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a ir rápido en estos tips y en las cosas que no tenemos que hacer. Y el primer tip que vamos a hablar es orar antes, durante y después. Fíjate que todo lo que nosotros fuimos hablando lo fuimos complementando con versículos. ¿Sí? Eso no porque... Digo, es para que vos entiendas. Cuando vos des una clase, cuando vos te expongas ante una persona, está buenísimo, te da mucho respaldo, como dice Jesús en tal lado, como Dios dice en tal lado, ¿no? Pero tenés que tener estudio de la palabra, lo que volvíamos antes. Orar antes, durante y después. Dice el versículo de Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? A mí a veces me pasa, me siento a veces a hablar con algún discípulo y me trae ahí una problemática y yo voy escuchando, ¿no? Y un montón de veces mientras lo escucho, Dios, poneme las palabras que le tengo que decir. En paralelo, ¿no? A que uno lo está escuchando. Es como todo el tiempo invocando internamente al Espíritu Santo para decir, poneme las palabras que necesita escuchar, ¿no? Entonces, no es que, bueno, ahora en mi casa, sino que tomate ese ejercicio, mientras estés escuchando a alguien, escúchalo, pero por dentro, ¿no? Esto de pedirle, necesito decir lo que vos querés que diga, no lo que yo quiero decir. Incluso también pedirle al Espíritu Santo que traiga convencimiento a las personas en medio de ese tiempo de oración para poder decir la verdad, poder sacar todo lo oculto, porque a veces, por más de que tengan ese espacio de administración, las personas tendemos a querer ocultar las cosas, ¿no? Como tirar la mugre abajo del sillón. Y Dios saca todo lo oculto a la luz, pero también la persona tiene que tener ese convencimiento para poder encontrarse con esa verdad. Y el Espíritu Santo va a ser el que la va a convencer para poder decir absolutamente toda la verdad y poder ser libre. Algo que también para nosotros es súper importante, es poder encontrar un lugar apropiado para generar este espacio de consejería, donde la persona pueda sentir la libertad de llorar, de expresarse, de poder hablar, de poder no sentirse quizás en la interrupción de las personas que pasan. O sea, te invitamos a que vos tengas en cuenta el espacio donde vas a generar este encuentro. Si es algo que sucedió en lo casual, bueno. Pero si vos generás un momento de entrevista, busca un momento y un espacio que sea íntimo. Muy bien, seguimos con lo segundo. Escuchar más de lo que hablas. ¿A cuánto le gusta hablar? Me gusta hablar un montón. No sé si se dieron cuenta. Pero cuando vos estás frente a una situación que la persona te está contando una problemática, escúchalo y déjalo que hable. Porque muchas veces lo que le pasa a la persona es que no tiene espacios para hablar.
Entonces, en ese espacio vos le tenés que generar una confianza para que pueda hablar y decirte lo que se le venga a la boca, ¿no? Porque muchas veces, cuando la persona comienza a hablar, lo que hace es sacar algo que ni siquiera tenía consciente que lo estaba viviendo. Y a medida que empieza a expresarlo en palabras, puede empezar a sanar eso que tiene adentro. Entonces, cuando la persona hay algo que lo tiene guardado muy adentro y no lo puede poner en palabras, no lo puede ver objetivamente. Y nosotros necesitamos que la persona se ponga enfrente del problema, porque mientras que lo tenga adentro, es de la persona. Cuando la persona lo saca, ahí ya podemos intervenir y ayudarla y acompañarla, y la persona puede ver qué es lo que le está pasando. Pero hay líderes que a veces lo que hacemos es, la persona dice algo, yo ya le hablo encima, ¿no? Entonces vayamos guiándolo, ¿y a vos qué te parece? ¿Y vos por qué decís esto? ¿Y vos por qué sentís esto? Y cuando vos me decís esta frase, ¿qué te hace sentir? ¿No? E irlo haciendo como que vaya desenrollando a la misma persona el problema. Y tan importante ponernos en una posición neutral, ¿no? No ponernos de un lado o de la otra persona. Nosotros tenemos que escuchar, si son más de una campana, tenemos que escuchar las dos campanas y ponernos en ese rol de escuchar. No hablar sobre las personas, sino que ser oidores. No tenemos que, como dijimos, tener una respuesta rápida. No tenemos que ser personas que tengan que decir enseguida una respuesta. Y es fundamental que nosotros no nos precipitemos a hablar, ¿sí? Y el versículo justamente que nos toca es precipitarse a responder antes que escuchar los hechos, es en verdad de necio y vergonzoso. Esto nos lo dice la palabra, que justamente nosotros no tenemos que pensar o actuar como necios, porque justamente no lo vamos a estar representando a Dios de la mejor manera. Vamos a ser quienes van a hacer avergonzar la presencia de Dios. Entonces, tan importante que nosotros seamos oidores, ¿sí? Muy bien, el punto 3 basa lo que venimos hablando durante toda la clase, basar los consejos en la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí tenemos el versículo de Timoteo, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, mira esto, y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿No? Esto es un versículo, ¿cuántos son maestros de escuela de vida? Módulo 2, el mejor módulo de escuela de vida. Ahí, cuando hablamos de la Biblia, la usamos ahí como ejemplo ese versículo, pero muchas veces ahí nos lo perdemos de usarlo para nuestra propia vida, ¿sí? Todo tiene que estar basado en lo que dice la palabra, porque dice que es lo que nos capacita para hacer el bien, ¿sí? Y ahora hay un rol que nosotros tenemos que entender, que también tenemos que ocupar, que es acompañar con amor y con verdad, ¿no? Nosotros tenemos que restaurar a la persona sin juzgar, porque hay cosas que nos van a venir a contar y confesar, que justamente si alguien delinquió y te quiere venir a abrir su corazón y está arrepentido en su corazón, nosotros no tenemos que ser a quienes pongan un rótulo el chorro, ¿se entiende? ¿Con quién te entrevistas hoy? Con el chorro. Con el chorro, con el adúltero. Con el fisura. Pero qué importante, ¿no? Que nosotros entendamos. Tampoco es que nosotros tenemos que encubrir los pecados de los demás, pero nosotros no tenemos que exponer a las personas, ni prejuzgar en su acción, ni tampoco declarar que nunca van a cambiar. Si hubieran declarado que nosotros nunca íbamos a cambiar, justamente no hubiéramos cambiado, no hubiera sido nuestra vida transformada y hubiéramos sido esas personas que justamente no hubieran hecho un cambio en su vida. Y Dios en este tiempo nos está llamando a que nosotros también seamos los que no juzguemos y los que declaremos en fe la transformación de las personas. Y acá en este punto también de acompañarlos con amor, ¿no? Es hacerles entender con amor qué les conviene y qué no les conviene, ¿sí? Y acá puntualmente, como líderes, a veces, en lo que tiene que ver con relaciones interpersonales, a veces cometemos algún tipo de error, que es cuando yo quiero, por ejemplo, que la persona se deje una relación, no solamente amorosa, digamos, no es que, ay, bueno, está de novio y quiero que se pelee con el novio, no, porque veo que no le conviene, sino como que no me gusta con esa amistad que tiene, o bien me entienden, ¿no? Como que cuando vos decís, no te conviene estar ahí, a veces cometemos el error de hablarle mal del otro. ¿No? Como, no te, viste, como si fuéramos los padres, viste, cuando yo le digo a Felipe, no te juntes con él, ¿viste? Como que a veces los líderes cometemos ese error de decir, no te juntes con tal,
o porque te hace mal, porque no ves que está en cualquiera, porque te va a desviar, ¿no? Y quedamos ahí medio raros con la persona. O a veces lo que hacemos es querer como, yo sé que vos sos una persona que tiene un llamado de Dios y que vos sos buena gente, ¿entendés? Pero cuando estás con ese, no sé, primero le tiramos flores para después hablarle mal del otro, ¿viste? Y es como que cuando la persona está en esa movida, no se puede despegar y está sintiendo que le estás hablando mal de su amigo, ¿viste? Y es como, pasa mucho con los adolescentes esto, ¿no? Y entonces, si vos te pones en ese rol, la persona no va a ser tu cómplice. La persona se va a dar vuelta y le va a decir a esta persona, che, ¿sabés lo que me dijo Bere? Que vos sos pa. Perdiste toda la autoridad, amigo. Fue, ¿no? Porque vos lo que tenés que tratar es esto que hablábamos antes, que la persona pueda verlo. Si no lo puede ver, no lo va a poder cambiar. Entonces tenemos que acompañarlo, ¿sí? Y esto que decía Bere, no tenemos que ser cómplices de las personas. Tenemos que guiarlas sin tener un régimen militar, ¿no? Que haces esto pues si no hay castigo, ¿no? Tiene que ser con amor, hacerle ver cuáles son las consecuencias de sus decisiones si es que las toma, para bien y para mal. Y el no dar un consejo directivo es poder hacer comprender quizás en la situación en la que está, porque también vemos que muchas personas a veces aún siguen sirviendo y sabemos que se las está mandando, ¿no? Que se está equivocando. Pero no ir con un dedo acusador, sino hacerlo comprender, che, esta es tu posición. Yo creo que también nosotros en este tiempo tenemos que ser como era Jesús. Esta es tu condición. No es que vos tenés que seguir de esta manera. O sea, vete y no peques más, ¿no? Pero Jesús no le dijo, vos sos un pecador, no. Vete y no peques más. Entonces nosotros en este tiempo sí tenemos que ser los que puedan mostrar la condición en la que se encuentra la persona y mostrarle un cambio de actitud que tiene que tener, pero nosotros no tenemos que ser en este tiempo esas personas que sean quienes sigan diciéndole, no, porque vos sos un pecador, no puedes estar en ese rol de servicio. No, che, esta es tu condición, no tenés que pecar más, tenés que cambiar esta condición, porque esto es lo que quizás se espera para ese rol y ese lugar de servicio. Que bueno, ayer Dani nos dio como, yo creo que sacó la pistola y hizo pum, pum, pum. Nos dijo que es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? En el quinto punto nos habla de poder ser quienes guarden la confidencialidad. Ahí está. Que lo que nosotros aconsejamos o lo que recibimos de las personas no es que nosotros lo tenemos que poner en un boletín oficial donde toda la iglesia lo conozca. O no tenemos que usarlo. Vamos a hacer ahí, ¿no? En el momento de anuncios, como estos son los pecados de la semana Pero, ahí tiramos. ¿saben que en un momento, en una forma de iglesia, había un lugar, como los pecadores se sentaban en un lugar y los que no estaban en pecados, ¿o no, pastora? No estoy hablando de nuestra iglesia o el Bien lejos de Dios en los últimos bancos, los porque restaurados. interferían con la presencia y el altar. Muy bien, pero eso sí que lo que... Alta exposición. Claro. Ah, vos, mira, allá a ver quién tengo allá atrás. Ahí atrás los Ah. restaurados. Ezequiel está re restaurado, amigo. George y Juli también, ahí con Rodri. Ya se está cayendo el cordón, Ezequiel. No sabemos cómo va a restaurarlo. No, pero lo que decía, a ver, qué importante que vos mantengas, ¿no? Es como... ¿Alguna vez alguien hizo terapia? El psicólogo no te fuiste vos, a vuelta y viene el paciente y dice, ¿sabés la que me dijo la que entró recién que tiene? No es así, ¿no? Y bueno, esto tiene que ser un espacio similar. Lo que sí tenés que hacer es, quiero decir esto. ¿Cuántos tenemos hijos chicos y lideramos personas? Yo levanto la mano. Bien, cuidado con lo que hablas en tu casa. Porque hay veces, en mi caso, por ejemplo, somos un matrimonio que a veces nos ponemos a hablar de nuestros discípulos o de nuestros obreros en el ministerio. Ojo con lo que escuchan tus hijos ahí. Porque a lo mejor vos te pones a conversar acerca de una problemática que tuviste que resolver, no porque hablas mal de la persona, sino porque comentás algo que estás resolviendo y de repente tus hijos se enteran que, esta persona hizo tal cosa. Y después, ¿qué pasa?
yo tengo un hijo adolescente, por ejemplo, que ya tiene sus amigos. Entonces, eso es tipo, hey, tengo datita, viene. Entonces, ojo con lo que decimos porque, claro, la persona después se puede sentir expuesta porque de repente hay un montón de personas que saben y es porque a vos se te filtró ese dato, ¿viste? Es como y no Ventura. subestimemos, ¿no? Porque a nosotros nos tocó quizás atravesar una situación que a veces nosotros pensamos, no, es algo físico, es algo, nada, una persona no pudo generar una acción porque tenía un problema físico y nosotros lo hablamos con Miguel, que no era que había estado en pecados. Había sido una cuestión física que, bueno, requería ir al médico y por eso no podía hacer una actividad. Y el Tete, en su inocencia o en ser chiquilín, fue y le dijo, che, ¿por qué vos no fuiste al servicio? ¿Por qué no? O sea, él poniendo orden, ¿por qué no hiciste esto? Y la persona después me dijo, yo sé que ustedes hablan, yo entiendo, pero me vine y me confrontó de esta manera. Entonces, también se lo decimos no porque nosotros no nos hayamos equivocado. No subestimemos la información o lo que hablamos adelante de nuestros hijos, porque la verdad que a veces puede lastimar al otro o puede generar en una acción inocente destruir esa complicidad o ese espacio, porque vos lo que generás es un espacio de confianza. Y cuando las personas se dan cuenta que vos estás hablando de lo que te contaron en confianza o lo que te dijeron en confianza, se sienten expuestos. Entonces, ¿qué tan importante de que nosotros entendamos? Y si vemos que no damos con la talla en algo, entendamos que no tenemos que tener la respuesta de todo y si tu consejo vos sabés que ya no alcanza, decir, pastora, esto está pasando y decir esto, a los pastores o a tus líderes superiores no está mal que, no lo decimos por un ranking, ¿no? El líder esto y que yo no, pero hay cosas que nosotros, que llego, pastora, mire, esto me parece que es importante que usted lo pueda administrar, pero está pasando esto. Son las personas oportunas a las que le puedo contar. O si necesito que Sol me ayude en la administración con alguien, porque nos ha pasado, que le dije, Sol, por favor, ayúdanos a administrar en esto, a esta persona que compartimos un lugar de servicio, que está en mi célula, pero también está en tu rol de servicio. O también muchas veces yo le pregunto a ella, ¿vos qué te parece? ¿Cómo solucionar esto? Entonces, qué tan importante que nosotros entendamos que no bastan solamente nuestros consejos o nuestras palabras o que Dios no va a usar solamente a nosotros. Llevemos a los lugares que son oportunos. Muy bien, vamos a meterle mecha porque no nos queda más. ya. El sexto, dar seguimiento, ¿sí? No, la persona vino, me contó un drama, yo le dije algo y después nunca más le pregunté. ¿No? Sigamos a la persona, estemos encima, mensajito en la semana, si nos podemos encontrar de vuelta nos encontramos. Esto es una tarea constante, hay veces que vas a tener problemas que te explotan y hay veces que la persona más o menos va a ir, ¿no? Y vos simplemente la vas a acompañar, pero sí, dale un seguimiento a la persona, no la dejes ahí. Sí, y quizás actividades para que puedas seguir trabajando esta situación en la semana. Si una persona, ejemplo, te viene y sabe que tiene problema de identidad, bueno, llévala a que encuentres la palabra, qué es lo que Dios piensa, ejemplo, sobre ella, sobre su identidad. ¿Quién es ella? Esa persona es Él en Dios. ¿Se entiende? Como generar actividades prácticas para que la persona pueda también resolverlo, ir teniendo entendimiento y seguir trabajando y tener una continuidad. Muy bien, y pasamos a los que, lo leemos rapidito, lo que no debemos hacer al momento de aconsejar. Lo primero es, como habíamos hablado, aconsejar desde nuestro criterio personal, ¿sí? Lo que yo sé, mi experiencia, lo que yo viví, pero no llevarlo a la palabra, ¿sí? O sea, todo el tiempo buscar qué es lo que Dios tiene para decirnos en ese momento para esa persona. Y justamente acá en el Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, no lo hagamos en nuestro criterio personal, no confiemos en nosotros mismos, busquemos siempre hablar y direccionar a las personas a Dios. Lo segundo, no interrumpir ni minimizar el dolor de otro. ¿Viste? Cuando la persona te está contando algo que le reduele y va a decir, bueno, pero no es tan grave, ¿no? Es como cuando mi hijo chiquito llora y le digo, bueno, Vito, no es tan grave, ¿no? Sí, para él, la persona en ese momento está haciendo lo más grave del mundo. Si vos lo comparás con otro dolor que vive otra persona, bueno, quizás en mi criterio es más grave lo que le pasa al otro, pero para la persona es lo más importante que le está pasando. Entonces, prestarle especial atención a eso. El consejo no tiene que
no tiene que imponer tu voluntad. El consejo que vos brindes no tiene que ser lo que vos quieras, sino que justamente el consejo tiene que servir para guiar a la persona, no para controlarla, en la acción que nosotros queremos hacer hacia lo personal o hacia nuestra propia carne. Nosotros no tenemos que ser aquellas personas que cambien, que nos pongamos en el rol del Espíritu Santo, ¿se entiende? No tiene que ser en nuestra voluntad, tiene que ser en la voluntad de Dios. No abusar de la confianza, ¿sí? No tener, o sea, evitar algunas familiaridades inadecuadas que podemos llegar a tener al momento de hablar con las personas y no hacer a las personas dependientes de uno, ¿no? Vieron que es como, necesito hablar con vos, necesito hablar con vos, necesito hablar con vos. Sí, está bien, pero ¿buscaste a Dios en la semana? ¿No? O sea, enseñarlos a ser dependientes de Dios y no dependientes de nuestra propia figura. No dar consejos generales para problemas específicos. Y hay momentos en los que quizás una persona te va a contar la misma problemática que otra persona y no quiere decir que vos tengas que dar ese mismo consejo. El Espíritu Santo va a ser el que te va a guiar a poder dar ese consejo específico. No decirle, bueno, para sacarte la situación de encima. Realmente hoy Dios está queriendo confiar en nosotros y nos está queriendo poner en un rol. Entonces es tan importante que frente a cada situación nosotros podamos tomar notas, personalizar, entender que tenemos que orar por eso, tener una continuidad. Muy bien, y lo sexto es no ignorar límites, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Entender que yo puedo estar para aconsejarlo, pero quizás la persona necesita un extra, un acompañamiento, como por ejemplo, le podemos recomendar por qué no hace terapia. Una persona que está en medio de una crisis de ansiedad, nosotros vamos a poder acompañarla, pero también van a necesitar la ayuda de un terapeuta que trabaje en el área de la mente, ¿sí? Entonces, entender que quizás lo mismo, viene una persona que está enferma, yo lo voy a acompañar en esa enfermedad, pero ¿qué voy a hacer? Lo voy a mandar al médico, ¿no? Entonces, entender que no somos súper suficientes en todo, sino que Dios nos pone para trabajar un área y acompañar, pero que a veces necesitamos también que la persona pueda tener un acompañamiento desde ese otro área que estamos trabajando. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos use, ¿sí? Y los invitamos a que se puedan poner en pie. Algo importante que nos quedó pendiente es lo que la pastora siempre nos enseña es que cada vez que nosotros nos sentamos a hacer una consejería, terminemos con una aplicación práctica para la persona, una tarea bíblica, ¿sí? Bueno, ¿qué estás teniendo? ¿Problemas de ansiedad? Bueno, la semana que viene nos volvemos a juntar y quiero que traigas 5 versículos que Dios te haya hablado acerca de cómo manejar tu ansiedad, ¿no? Entonces ya lo llevamos a la palabra y esto que te decía antes, lo hacemos que empiece a depender de Dios, de nutrirse, de llenarse de Él para luego no ser dependientes de una persona ni de un rol, sino que puedan empezar a crecer ellos mismos. Entonces, importantísimo, eso anótatelo, cuando te sientes a aconsejar a alguien, agarrá el tema principal que están hablando y dale una tarea bíblica para que la persona luego haga en la semana y la puedan chequear juntos. Y vamos, pongámonos en pie. A nosotras es algo que nosotras siempre decimos, que a veces nos gustaría ser como mosquitas que estén ahí alrededor de la oficina de la pastora escuchando, porque para nosotros son personas que son súper sabias, ¿no? Escuchando los consejos no por escuchar lo que está diciendo la persona, sino escuchar lo que Dios pone en la boca de nuestros pastores para aconsejar, ¿no? Como que Dios quiere esa sabiduría, pero también somos entendidos en esto, en el que guía a nuestros pastores es el Espíritu Santo, y es la persona que también nos quiere guiar a cada uno de nosotros, el que nos quiere dar el entendimiento para hacer todas las cosas oportunas, a su tiempo y de la mejor manera. Entonces, sabe que esto no es un A, B, C, que tenemos que hacer de esta manera, sino que el Espíritu Santo te va a ir guiando, pero no lo subestimes, no lo hagas en tu propia fuerza o en tu propia carne. Es tiempo que nosotros nos dejemos usar por Él. Amén.